Nafarroako gobernua eratzeko negoziazioetan 4 alditan parte hartzeko aukera izan dut 2007tik hona, eta horietako 3 nire koalizioaren printzipio eta proposamen politikoen inguruko jarrera Geroabairen izenean zuzenduz. Hemendik hasi nahi dut akordioa bere testu inguruan kokatzeko, negoziazioan agerian geratu diren zailtasunak agertzeko, baina azkenean akordioa lortu dela azpimarratzeko ere. Izan ere, eta agerikoak diren arrazoiagatik 2007ko negoziazioa konparatibatik atera dut, honako honetan akordioaren helburua urrundu duten une eta ezadostasun kritikoak nabarmenak izan dira, inolako zalantzarik gabe. Zenbait unetan, Nafarroako errealitate politikotik kanpo dauden arrazoiengatik, Nafarroako gizarteak pasaden maiatzaren 28an, hautesontzietan adierazi izan zuenetik erabat kanpo dauden arrazoiegatik, eta beste kasu batzuetan programan, egituran eta jarraipen mekanismoetan akordio global bat ixteko gobernukideen artean egon diren zailtasunengatik. Hori izan baitzen Geroabaitik lehen unetik defendatu genuena, 3 atal horiek bereiz ezinezko akordio bat eduki behar zutela. Edukien inguruko akordio bat ezerezean geratzen baita, politika publikoak burutzeko ardura ez badugu denok elkarbanatzen, eta hori guztia ahuldu egiten delako kontrolerako mekanismoak serioak ez badira, edo orain arte lortutako esperientzia ez badute jasotzen. Ez, Geroabain ez genuke inoiz baldintzarik gabeko bairik emango, inoiz baldintzarik gabeko bairik emango, eta hor erresponsabilitate eza. Horren aurrean eta egindako lan sutsu duin eta zorrotzari esker, gaur akordio hori globala da, eta Geroabairen iritziz abiapuntura itzuli gara negoziazioak hasi zirenean proposatu genuen zentzuzko puntura, besterik ez. Akordiotik kanpo eta akordioaren aurka daudenek, PSN, Geroabai eta Kontigo zurekin formakuntzok dokumentuan adierazi ditugun esadostasunak jarriko dute arreta, baina horien aurrean zera defendatuko dut, ziur gainera. Maria Txibiteren investidurarako eta 11. legealdiko gobernu honentzako egonkortasun bokazioa sendotzen duen gardentasun jarduna da egin duguna, ezberdintasunak handiak direnean ere, adostasun puntuak handiak eta asko direlako. Eta akordioetan lehena zalantzarik gabe, 2015ean ekin genion aldaketa sakonean aurrera egiten jarraitzearekin da zerikusia. Denbora gehiegi batzuentzako, ulertzen dugu, nola ez, gobernu egonkorreko 8 urte, 2 legegintzaldi ezin dela jada aldaketa deitu iritzi duten horientzako. Denbora gehiegi, logikoa da, boterean egotea, baino ez beste bilatzen ez duten nostalgikoentzako. Baina bai, Geroabai jaio zen une beretik, egin nahi izan duen aldaketa soziologikoak honekin du zerikusia. Nafar gizartea bere erakunde guztietan ordezkaturik ikustearekin hain zuzen ere. Oro har, aurrerakoia eta anitza den, berez den gizarte bat duela hamarkadetatik ona hala erakusten baitute hautesontziek. Beste behin ere, Nafarroako gobernuan gauzaturik ikusiko dugun anbizio hori udal guztietara ere helarazteko erronka dugu orain. Garaiz gaude. Bitartean, Foru Parlamentuko 60% ordezkatuz legealdi honetarako investidura saio horretan berriro ere lortzera goaz. Y sí, llegar hasta el acuerdo ha sido trabajoso, nos lo han señalado en más de una ocasión a lo largo de este debate y en días pasados, pero yo sostengo, y además es el trabajo que va a seguir haciendo mi formación, vale más solventar con todo el empeño y hasta a cara de perro en algunas ocasiones los escollos surgidos, vale más enfrentarse sin miedo al trabajo que aplazar los desencuentros por correr en el último momento. Vale más expresar las diferencias en un buen acuerdo que ocultarlas en uno que por lo tanto sería malo.
Pero tampoco nos vamos a engañar. Los tiempos en los que hemos llegado hoy a este debate de investidura no han estado condicionados solo por las negociaciones, como sabemos bien, y algunos de los intervinientes lo han apuntado ya. La variable de las elecciones generales, el interés en algunos casos en que el acuerdo navarro no interfiriera en la campaña general, ya lo dijimos desde Geroa Bai desde el primer día. Los resultados finales y el último recuento del voto cera, la importancia de un voto, ese voto. No han querido ponerlo hoy aquí encima de la mesa alguno de los primeros intervinientes, el primero de los intervinientes, pero es verdad. La importancia de un voto en el Congreso de los Diputados y la trascendencia para un acuerdo en Navarra, la sombra de la duda de volver a la Navarra objeto de los intereses políticos de otros. Yo no voy a afirmar hoy aquí que hayan planeado sobre las negociaciones del Gobierno foral. Ya se han encargado otros de hacerlo a lo largo de las mismas. Y seguirán haciéndolo, señora Chivite. Y esto es una realidad que lo hemos tenido encima de la mesa a lo largo de la pasada legislatura en momentos más o menos solventes para la que hoy es primera formación de esta Cámara. Pero seguirán haciéndolo si ustedes, los socialistas, no son capaces de llevar este mismo acuerdo, por ejemplo, a los ayuntamientos navarros, si no son capaces de reivindicar Navarra como sujeto político libre de otros intereses que no pueden ni deben doblegar a esta Cámara y, por lo tanto, a nuestra sociedad. Si no son capaces de terminar con el yugo del manido, del rancio y del demostradamente antidemocrático artificio franquista del Navarra cuestión de Estado. Y así lo hemos venido defendiendo y lo vamos a seguir haciendo las mujeres y hombres de Geroa Bai, sin caer tampoco en la trampa de las urgencias uniformizadoras frente a los totalitarismos. Porque una Navarra sujeto político es también la mejor vacuna a corto, a medio y a largo frente al avance totalitario que estamos viviendo no solo en Navarra y en el Estado, en Navarra además de forma bien contenida, pero no solo, sino en toda Europa. Y ejemplos como el de esta Cámara frente a la involución que se está produciendo en otros parlamentos y gobiernos autonómicos lo ponen de manifiesto. Y esto es muy importante. Una Navarra sujeto político que solo puede fortalecerse en el reconocimiento convencido de su pluralidad y, consecuentemente, en la apuesta por la convivencia, también institucional y sin exclusiones. Esto lo hemos compartido a lo largo de este tiempo, especialmente en estas fechas de negociación. Lo hemos compartido en privado y en público con el Partido Socialista. Y más todavía, en esta misma búsqueda de acuerdos y de consensos. Lo dijimos, lo expresamos en público y en privado, o en privado primero y en público. Si la presencia de Geroa Bai, si sus exigencias para entrar en el Gobierno eran un obstáculo, no hubiéramos tenido problema alguno en facilitar desde fuera otro Gobierno con otros actores, pero en esta oferta por parte de Geroa Bai, yo insisto, sí había condiciones, no era un cheque en blanco. Para Geroa Bai sí había líneas rojas y la primera de ellas, llevar al Gobierno la pluralidad que, por cierto, las navarras y los navarros han traído a este Parlamento, ni más ni menos. Y aunque ese equilibrio imprescindible ha peligrado en algún momento, al final lo hemos podido reconducir entre las tres fuerzas que conformaremos el Gobierno, una presencia imprescindible para trabajar en los acuerdos y para gestionar las diferencias. Kideon artean agerikoena izan den desakordioetako bat euskararen inguruko politika publikoen gaineko jarrera izan da. Baina Geroa Bai oso argi daukagu, aurrera egitea ez den beste guztia atzera egitea da. Eta horregatik 2023ko akordio hau 2019koa baino anbizio handiagokoa eta exigenteagoa egin behar genuen. Anbizio handiagoko akordioa, PSN-rekin dauden desakordio puntu horiek argi eta garbi adierazten dituelako, bere garaian planteatu ez zirenak eta legealdian zehar, pasaden legealdian zehar, loratu direnak alegia. Adibide emblematiko bat jartzearren eta Euskararen plan estrategikoan oso agerikoa dena, Euskararen Nafar Kontseiluak adostu zuena bete dadin eskatzen jarraituko du Geroa Baik eta hildo horretan lanean jarraituko dugu. Eta egia delako 8 urte hauetan hizkuntza politiketan aurrera pasoak egon direla, garrantzitsuak, sakonak, hori da egia. Geroa Bai egon izan ez balitz, ezinezkoak izango liratekeen aurrera pausoak hain zuzen. Azken finean, Euskarari bultzada ematea eta gure gizartean bere normalizazioa ahalbidetuko duten politika publikoan alde, exekutiboak egin behar duen apustua finkatzeko legealdi berri bat Euskara
Nafarroako herritar guztientzako bizikidetza eta batasun elementu moduan uler dadin. Hemen, Euskara bidearentzako finantzaketan nahikoa bermatzat funtsezkoa da. Gogorarazi nahi dut bere aurrekontua 6 aldiz biderkatu dela 2015ean geroztik. Eta hau guztia tokiko erakunde eta eragile sozialekin lankidetzan. Horrela da, eta onartzekoa ez bakarrik baizik eta azpimarratzekoa. Helduen euskalduntzea doakoa izateko aurrera pausoak ematen jarraitu ahal izateko, haurretan erabeek euskarazko hasialdia jarduerak egin ahal izateko, edo euskal kultura, digitalizazioa, euskarazko komunikabideak eta beste hainbat helburu bete ahal izateko. Eta legegintzaldi berri bat ere, Nafarroako gobernuak bere departamentuetan herritarrei ematen dien euskarazko arretari presentziala eta telepatikoa bultzada emateko. Horretarako departamentuetako hizkuntza planak onartuko ditugularik. Nafarroako administraritza publikorako sarbidean euskararen ezagutza merezimendua moduan baloratzeko konpromisoa jasotzen du ere akordio programatikoak. Ez da azpimarratu presidentaren edo hautagaiaren hitzaldian, baina horrela da akordioan eta gure ustez oso garrantzitsua. Honi dagokionez, eremu ez euskalduna kanpoan uzten duen arren, berandu baino lehen anomalia bidegabe eta irrazional hau gainditzeari geroa bain, argi eta garbi geratu dezala, ez diogu uko egingo. Eta oneratako ez dezaguna ahaztu parlamentuko gehiengoa beharko da. Eta legegintzaldi berria ere Hezkuntza Departamentuari dagozkion konpromisoak betetzeko, hau da A eta D ereduen eskaera guztiari erantzuna emateko, hezkuntza alorrean euskararen erabilera sustatzeko eta berriki D eredua ezarri den udalerrietan institutu publikoa duten kasuetan bigarren hezkuntzan D ereduko linea irekitzeko. Baldintza hauek gabe, eta ez dira gauza txikia, baldintza hauek gabe, gobernua ez delako aurrerakoia izango. Y no hay gobierno de progreso si no avanzamos también en euskera como medidas como las que he enumerado en relación al acuerdo programático. Y faltan otros acuerdos que Geroa Bai ha querido subrayar en el capítulo de desacuerdos con una reflexión que yo sí hoy quiero compartir y trasladarle, señora Chivite. Esas medidas para avanzar en lo que entendemos y yo entiendo que debiéramos compartir en la normalización del euskera en Navarra, cuentan con más parlamentarias y parlamentarios, muchos más, entre quienes apoyaremos de una u otra manera su investidura que las de su partido. Porque creo que en estas reflexiones, tiempo tenemos a lo largo de la legislatura, deberemos avanzar. Una legislatura que debe ser punto de inflexión en esa división que penaliza al euskera y castiga a la Navarra euskaldun. Y eso es ser responsable a la hora de negociar un gobierno. Eso y no otra cosa. Exigir a todas las partes que lleguemos a acuerdos, pero que seamos capaces de avanzar. Eso es ser responsable en las negociaciones y no, señora Aznal, lo que ha afirmado hoy usted en la tribuna, que hubiera tenido algún pase antes del 1 de agosto. Antes del 1 de agosto, pero después del 1 de agosto, donde decidieron dar un cheque en blanco y postularse a ello al gobierno del Partido Socialista, no, porque todo esto no estaría en el acuerdo programático. No existiría, ni las políticas públicas, no, ya se lo digo yo, no existiría. Y en cualquier caso también quiero, en el ánimo del debate más constructivo, también quiero hacerle una pregunta, señor Aznal. ¿El Ayuntamiento de Pamplona, por poner un ejemplo, son cargos? ¿Eso es reparto de sillones? ¿O estamos hablando de personas para hacer políticas y no otras personas para hacer otras políticas como estamos viviendo en estos momentos en Pamplona? ¿Esos son sillones y cargos? Creo, le respondo ya desde el principio, y ahí nos encontraremos, no. Las políticas las hacemos personas con programas y principios. Efectivamente. Volviendo al ámbito del acuerdo, y una cuestión, presidente, no tengo reloj y no sé dónde estoy porque no... 15 minutos, 57 segundos. Entonces voy bien. Volviendo al ámbito del acuerdo, quiero recordar también acción exterior y las políticas de memoria y convivencia. Y he de reconocer que Navarra, esta legislatura, y venía desde 2015, ha avanzado de manera importantes.
Y en estas materias, desde 2015, es verdad, en Geroa Bai decidimos darle un... Gracias, si es que me lo había puesto, pero se va. Muchísimas gracias. Como decía, decidimos darles el protagonismo merecido. Y cuando hablo de protagonismo, hablo de solidez institucional, hablo de dotación presupuestaria y medios humanos para llevar a cabo políticas públicas consistentes. Un camino que esta legislatura da en ese sentido un paso más con la vicepresidencia de Acción Exterior, Memoria y Convivencia y Euskera que ostentará Ana Ollo. Quiero poner en valor también que junto con las discrepancias, insistía antes y lo voy a subrayar otra vez, hay un ambicioso y extenso programa de acuerdos para seguir avanzando en el bienestar de la ciudadanía navarra. Yo no voy a decir que este acuerdo sea el más ambicioso de los que hemos alcanzado la mayoría progresista de esta Cámara desde 2015, porque no lo creo. Pero sí afirmo que sigue en la senda más ambiciosa de cambio, democratización y equidad que esta tierra, que Navarra, ha vivido en el último siglo de nuestra historia. Y en ese camino tenemos la tarea urgente de la sanidad pública de Navarra. Aquí quiero detenerme para agradecer especialmente a Fernando Domínguez su disposición y su trabajo, como lo hago también con el resto de consejeras y consejeros de todo el Gobierno que asumirán sus respectivas responsabilidades en el nuevo Gobierno. Una tarea al frente de Osasun Bidea para la que Geroa Bai puso una condición imprescindible, aquí también le pueden llamar línea roja, para llegar al acuerdo: el compromiso de suficiencia financiera y de esfuerzo económico de todas las partes, como ya hemos visto en la pasada legislatura, pero que volvamos a tenerlo en la misma sesión. Tanto en el punto 5 de los principios básicos del acuerdo como en el punto 1 del capítulo dedicado a salud queda recogido este compromiso, que me detengo para leer en esta sesión este último. Y dice, en el acuerdo programático, en el ámbito de la salud se garantizará la universalización de la asistencia, la equidad en el acceso, la atención sanitaria integrada y la reducción de las desigualdades en salud, impulsando la atención primaria y promoviendo la eficiencia clínica en el uso de los recursos sanitarios, optimizando los servicios públicos y garantizando el uso eficiente y coyuntural de los recursos concertados para reducir los tiempos de espera. En el reconocimiento de la prioridad que para el Gobierno tripartito supone este compromiso político, se garantizará la suficiencia presupuestaria y el control de gasto. Este es, señora Chivite, el acuerdo que hemos asumido Partido Socialista de Navarra, Geroa Bai y Contigo Zurekin, y desde mañana, señora Chivite, y ya como presidenta, será su compromiso. Un compromiso sin cuyo cumplimiento, y esta es la responsabilidad que asumen esta investidura y que asumimos todos los grupos que alcanzamos un acuerdo para el Gobierno, hará inviable el propósito que todos tenemos de dar a Navarra y de recuperar para Navarra la mejor sanidad pública. Y si el reflotamiento de nuestro modelo de sanidad pública como eje principal de equidad y de democracia es un reto navarro y europeo, también lo son, y en la misma senda, la transición ecológica y la transición digital. Otra de las responsabilidades que asume Geroa Bai en el próximo Gobierno, en los departamentos que dirigirán Mikel Irujo y José María Yerdi, hoy es una realidad innegable que nos enfrentamos a estos dos desafíos descomunales. De hecho, yo diría que solo desde posiciones ideológicas totalitarias y precisamente con objetivos totalitarios se niega la mayor. Las transiciones ecológica y digital no son cuestionables desde criterios lógicos o científicos, y quienes lo hacen desde posiciones infundadas en el negacionismo de estas transiciones disruptivas, y aquellos son sencillamente unos insensatos o su egoísmo para con la vida de sus conciudadanos no tiene límites, y esto hay que recordarlo una y otra vez en esta Cámara. La Unión Europea está marcando un camino de vanguardia en ambas transiciones, no exento de riesgos en muchos ámbitos, también en el de cesión de soberanía, que habremos de observar con celo desde las instituciones navarras, y al mismo tiempo lleno de oportunidades al unir fuerzas para alcanzar los objetivos. Pero además tenemos la obligación de abordar ambas transiciones de una manera justa. El factor humano, la exigencia de mantener el vector de la equidad en la operación, debe ser piedra angular de las políticas verdes y digitales si queremos tener éxito. El problema es que estamos obligados a tomar medidas con urgencia, sino con emergencia, y esto supone escaso tiempo de transformación de los principales sectores contaminantes, que siguen siendo base de la economía productiva. Las industrias de consumo, las mayores generadoras de emisiones de CO2 a la atmósfera, son también las que más empleo crean y, por lo tanto, de las que depende en más medida el mantenimiento del
estado del bienestar del que disfrutamos en estos momentos. Transformar precisamente los sectores industriales es también darle la vuelta a las fuentes de energía de las que dependen su producción. Abandonar los combustibles contaminantes es asimismo un proceso muy costoso para las empresas que están dejando de ser competitivas con otras áreas del mundo que, por un lado, no están siendo tan ambiciosas en el cumplimiento de la agenda de neutralidad de emisiones y que, además, nos llevan una carrera importante, innovadora, científica y técnica, como es el caso de Estados Unidos y de China. Que los ciudadanos somos plenamente conscientes del reto que supone la emergencia climática no está en duda, pero no es menos cierto, en este último año, la preocupación por las condiciones económicas de vida se ha situado a la cabeza de los desvelos de cada uno de los hogares. Lo primero es lo primero y, ante todo, los ciudadanos quieren mantener su nivel de vida y bienestar. Es en este contexto, no digo que se comparta, vamos a mirar la realidad, es en este contexto en el que debe llevarse esa profunda reflexión y el análisis serio de a dónde hemos llegado con las medidas hasta ahora adoptadas y, sobre todo, qué consecuencias van a tener el que sigamos por el actual camino trazado. Y en esto nos concierne también, y muy especialmente a este Parlamento, durante los próximos 4 años de legislatura. De nada sirve que lancemos la legislación necesaria si no somos conscientes de que la sociedad nos acompañe, en este caso al legislador, en este proceso transformador, y menos si no lo hacemos desde paradigmas de economía circular. En Navarra estamos bien preparados para asumir las dos transiciones de manera justa. Partimos de un nivel de renta per cápita alto. Tenemos, a pesar de las diferencias y de las dificultades, que no olvidamos de ninguna manera, tenemos un tejido productivo mayoritariamente industrial y nuestro capital humano es altamente cualificado, laboral es altamente cualificado. Se trata, por lo tanto, más bien de saber aprovechar las oportunidades que nos ofrecen el paradigma de la descarbonización y de la incorporación de ciencia y tecnología, como la inteligencia artificial, para afrontar el futuro y hacerlo con las más óptimas de las herramientas y, por supuesto, con la aportación del capital humano más óptimo del que en Navarra tenemos evidentemente ejemplos y nombres paradigmáticos. Ambas son responsabilidades que en Geroa Bai hemos venido ejerciendo y volvemos a hacerlo ahora en muchos ámbitos en el nuevo Gobierno que va a salir de esta investidura. Conocemos los retos, los objetivos y hemos demostrado tener los mejores equipos para liderarlo, y será tarea inexcusable del Gobierno bajar a tierra, llevar todas estas oportunidades de esta transmisión a territorio navarro, porque solo desde esa premisa podrá tener una oportunidad cierta de éxito la tarea contra otro de nuestros retos más urgentes, la despoblación. El periodo de Gobierno que da paso a la nueva legislatura, que repite usted, señora Chivite, lo hace consolidando además una realidad que quiero subrayar con satisfacción. Esta va a ser la 4ª legislatura, consecutivas además, en que Navarra tiene al frente de su primera institución del Gobierno a una mujer. Esta es una realidad que solo quienes afirman que la violencia de género o la realidad de género es partidismo, solo a esas posiciones ideológicas le puede molestar. Por el contrario, esta es una realidad que hemos contribuido a consolidar muchas formaciones políticas en esta Cámara, a un lado y a otro del arco parlamentario, seguramente con posiciones bien diferentes en torno al desarrollo de políticas de igualdad, pero es una realidad que sin duda construye en positivo una sociedad navarra mejor. Entre los retos que va a tener en la presidencia que ahora revalida está también, señora Chivite, el de dotar de la mayor estabilidad posible al Gobierno y en sus acuerdos con el Parlamento. Tendrá que fortalecer acuerdos y mediar para el interés general de la sociedad en los desacuerdos. Como presidenta de Navarra, a usted le corresponde la máxima responsabilidad, asumiendo su presencia en las reuniones con los socios, como así acordamos en el acuerdo del 19 y que exigimos en el actual. Deberá tener confianza donde ha quedado quebrada, porque esa será la base de un Gobierno fuerte y estable. Y ese es el objetivo, sin ninguna duda, de este debate de investidura y del resultado final. Amaitu aurretik, orain bai, Geroa Bairentzat gobernu akordio honek eta hortaz Maria Chiviteren investidurari emango diogun baiezkoak Nafarroa subjektu politikoa izatearen duintasuna berreskuratzeko 2015ean hasi genuen bide beretik jarraitzen du. Batzuk lehendik Nafarroa Bain aldarrikatu, garatu eta adierazi genuen proiektua hain zuzen ere.
Navarra kuestion de estado delakoa hainbestetan erabilitako diskursoarekin amaitzeko aldarrikapena da gurea. Horren atzean hainbestetan agerian geratu den errealitate tristea besterik ez baitzegoen Nafarron borondate politikoak gure mugetatik kanpo zeuden joan etorri alderdikoien menpe amaitzen zuela alegia. Ta bai, aldaketak aurrera egiten jarraitzen du, eta Nafarroako erakundeak, Nafarroako herritarrek Nafarroan bertan aukeratzeko Geroa Bairen alegina bezain sakona da aldaketa hori. Hori da, beste behin ere, datorren legegintzaldi honetarako Geroa Bairen helburu nagusia. Finalizo ya, señor presidente, y además, en este caso, traduciendo yo. Para Geroa Bai, este acuerdo de gobierno y, por lo tanto, nuestro sí a la investidura de María Chivite continúa la senda que ya iniciábamos en el año 2015 de recuperar para Navarra la dignidad de ser sujeto político, un proyecto que algunas ya habíamos reivindicado, desarrollado y expresado anteriormente en Nafarroa Bai. Una reivindicación para terminar con el discurso manido, inaceptable del Navarra cuestión de Estado, que solo esconde la triste realidad tantas veces evidenciada de que la voluntad democrática de las navarras y de los navarros terminaba sometida a los vaivenes partidarios fuera de nuestras mugas. Y sí, el cambio continúa y es un cambio tan profundo como el empeño de Geroa Bai de que las instituciones navarras las elijamos la ciudadanía en Navarra y en Navarra. Este es, una vez más, el objeto central de Geroa Bai para esta próxima legislatura y para el que aquí y donde nos corresponda seguiremos trabajando.